Iglesia, muy buenos días, que el Señor me los bendiga grandemente. Bueno, en esta hermosa mañana de ayuno y oración, queremos darle la bienvenida a todas las personas que se conectan con nosotros, a todos los familiares, a todos los amigos, a la Iglesia Cruzada Cristiana Fuente de Vida. Les damos la bienvenida. Esperamos que este día haya sido de gran bendición para usted, sabiendo que tuvieron un tiempo de adoración, un tiempo de levantar esa voz al Señor en clamor. Y vamos a orar, vamos a invitar al Espíritu Santo de Dios ahí donde usted está. No se vaya a distraer, incline su rostro y vamos a invitar la presencia del Señor. Señor y Padre precioso, venimos delante de tu presencia, dándote a ti, Señor, toda la gloria, te damos toda la honra, la alabanza, el reconocimiento, Padre. Gracias te damos, Señor, por descender de lo alto en este hermoso día de ayuno, Padre, de oración. Hoy clamamos al Dios que todo lo puede. Te damos gracias porque eres el Dios, Señor, de los imposibles. Para lo que el hombre, Señor, Padre eterno, es imposible, para los médicos, para ti es posible. Sabemos, Señor, que si confiamos y creemos en el Dios que todo lo puede, todo lo que pidamos, Señor, creyendo en tu nombre será hecho, dice tu palabra. Hoy en el nombre de Jesús te damos la bienvenida, Espíritu Santo, a todas las personas que reproducen este mensaje, Señor. Que seas tú hablándoles, que seas tú ministrando sus vidas. Hoy te pedimos perdón, reconociendo que somos pecadores y que nuestro pecado nos separa de ti. Hoy en el nombre de Jesús te pedimos que vengas, Espíritu Santo, y quites todo pensamiento, toda actitud, toda palabra negativa, Padre, infructuosa, lo que no sirve, lo que no sea tuyo, que esté en nuestra vida, llévatelo. Desarráigalo, Señor. Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre, te damos la gloria. Gracias, mi Rey, por todos los favores obtenidos. Gracias por guardar nuestra familia. Gracias por guardarnos a nosotros, Señor, de las tragedias de este mundo. Gracias por guardarnos de la crisis, porque tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestra seguridad. En ti estamos confiados, Señor, y en ti nos abandonamos. Hoy pedimos consuelo para todas las personas que han perdido sus seres queridos. Hoy te pedimos que seas tú la fortaleza para ellos, para sus familiares, que traigas sobre ellos paz, gozo, aún en medio de la tormenta, del proceso. Ven y entrónate, Señor, en nuestros corazones, entrónate en nuestra vida, en nuestra mente. Ven, Espíritu Santo de Dios, queremos que seas tú hablando a través de la palabra, guiando, direccionando este mensaje, que sea de bendición para todos aquellos que lo oyen. Eso. Pedimos, Señor, que seas tú trayendo sanidad a todas las personas que están enfermas, que tienen en este momento cualquier tipo de enfermedad en su cuerpo, en la mente o en el alma. Te pedimos que vengas, Jehová, y traigas sanidad, como Jehová Rafa, quien sana. El Espíritu Santo de Dios, te lo pedimos, por favor. Glorifícate, Señor. Ayuda a cada persona, Señor, en sus inconvenientes. Hoy ponemos las peticiones de la iglesia, de tu pueblo, delante de ti, para que seas tú haciendo conforme, mi amor, tú anhelas, conforme tú quieres, conforme a tu voluntad. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú, mi Rey, hablando a través de mi vida, usándome en esta hermosa mañana para transmitir tu mensaje, mi amor. Hoy te pido que traigas sabiduría de lo alto sobre cada persona y que traigas disposición a la mente y corazones para recibir esta palabra de parte tuya, y en el nombre de Jesús. A ti te damos toda la gloria, Señor. Toda la honra y toda la alabanza es para ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, mi querida iglesia, en esta mañana el Señor me ha dado el privilegio de traer una palabra, un mensaje de parte de Él. Y quiero que presten mucha atención. Ese mensaje se llama La prudencia de andar con sabios. Es bien importante entender con quién nosotros estamos conviviendo, juntándonos, a quién estamos escuchando. Somos influenciados por la gente con las cuales andamos. Así que si nuestra vida va a ser impactada de alguna forma,
debe de ser en una forma positiva, debe ser de una forma sabia, que adquiramos nosotros nutrientes para nuestro desarrollo, para nuestro caminar. No siempre podemos elegir nuestros compañeros en el trabajo, en el colegio, en la universidad o en el entorno en que nos movemos. Muchas veces no elegimos, simplemente llegan personas a nuestra vida. Sin embargo, en cuanto sea posible, nos conviene elegir personas sabias. Si es de elegir y si tenemos la oportunidad de elegir a esas personas, que sean personas que aporten, que sean personas que edifiquen, que sean personas sabias, que nos enseñen. Las personas tenemos la tendencia de andar con los que son parecidos a nosotros. O sea, por ahí dicen que los espíritus se atraen. Usted nunca va a ver una persona chismosa sola. Siempre va a encontrar a alguien en su entorno, sea en su vecindario, sea en el trabajo, sea en la iglesia. Siempre ese espíritu que mora en esa persona va a buscar a otro para que comparta lo que esa persona hace, para así de esa forma entre los dos comunicarse, que haya una unidad. Usted nunca va a ver una persona prudente andando con un chismoso. Estos dos espíritus tienen contienda, porque no pueden andar los dos, porque no se van a poner de acuerdo. Y la palabra lo dice, andarán dos juntos si no se pusieren de acuerdo. Eso no puede ser. Entonces, lo primero es que esos espíritus que se atraen, ojalá sea un espíritu sabio, que se atraiga a usted o que usted se atraiga a él, pero que sea sabio, de mansedumbre, de paz, de benignidad, que sean pacificadores. Usted nunca va a ver una persona pacificadora con una persona peleona, jamás, porque entre los dos espíritus hay algo que no está bien. Uno o apacienta al otro o el otro hace que el otro se desvíe. Dice, podemos aumentar nuestra sabiduría por estar rodeados de personas sabias. Hay algunos criterios por los cuales las personas buscan compañía. Lo primero, buscan personas que de pronto sean adineradas, ¿sí? Por conveniencia, porque es una persona divertida, porque es una persona carismática, ¿sí? Y eso atrae. Porque se sienten cómodos al estar con esa persona, sea él o ella. Porque se sienten bien con el diálogo, se sienten bien con lo que comparten. Inclusive tienen cosas en común. Porque sienten paz. Hay personas que se acercan a usted y le dicen, ay, mira, yo no sé, pero cada que estoy con vos siento como una paz. Es porque ese espíritu transmite paz. Porque te enseña cosas que a ti te agradan y que vos decís, ay, esto es interesante, es importante, esto yo lo quiero tener para mi vida. Y me gusta hablar con esa persona, porque de todo lo que nosotros escuchamos se nos quedan cosas. Tal vez no se retiene todo, pero hay cosas que se quedan. Y eso empieza a traer inconscientemente un desarrollo a su vida. Empieza usted a imitar ciertas actitudes, cierta forma de pensar, inclusive hasta la forma de vestir de las personas con las cuales usted está. Entonces, podemos identificar los sabios porque tienen éxito. Tienen un buen fruto porque tienen muchos seguidores y porque tienen un anhelo de aumentar su conocimiento y sabiduría escudriñando la palabra de Dios. Una persona sabia es como un imán. Todos quieren estar allí con esa persona. Una persona que tenga un espíritu diferente, que tenga un espíritu apacible, que tenga un espíritu que todos quisieran tener. Santiago 1:5. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Mi querida iglesia, mis hermanos,
La palabra de Dios aquí nos habla con el apóstol Santiago de que la persona que esté falta de sabiduría, de entendimiento, que la pida al Señor en oración. Todo lo que pedimos en oración creyendo y en el nombre de Jesús será hecho. Entonces podemos ver de que antes de acercarnos a una persona porque es sabia o porque tiene un espíritu diferente, podemos nosotros mismos acercarnos a Dios y pedirle su Espíritu Santo, pedirle su guía, pedirle la sabiduría. O sea que cualquier persona no tiene excusa para ser necia. Cualquier persona puede llegar a tener sabiduría de parte de Dios. Pero hay una parte importante en la palabra, y esto lo dice Salomón, el hombre más sabio. Proverbios capítulo 13, versículo 20. El que se junta con necios será quebrantado. Muchos han pasado por esta mala experiencia. El que se junta con necios será quebrantado. La persona que se junta con otro que no tiene sabiduría, sino que es una persona rencillosa, envidiosa, celosa, que es una persona, la gente los llama malas influencias. Ellos tienen un espíritu, ¿cierto? La palabra ya en Efesios 6:12 dice que la lucha de nosotros no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores, huestes de maldad en las regiones celestes. ¿Esto qué nos quiere decir? De que la lucha de nosotros no es contra las personas, no es contra su vecino, no es contra algún hermano de la iglesia, no es contra algún familiar. La lucha suya es con lo que hay en esas personas de influencia satánica o demoníaca. ¿Por qué? Porque cada que una persona es influenciada por Satanás, tienen un espíritu que los posee y son diferentes a un espíritu que normalmente una persona temerosa y seguidora de Cristo tiene. Ya todos sabemos qué caracteriza los espíritus demoníacos: la mentira, el engaño, la trampa, el chisme, la contienda, los celos, la idolatría, las disensiones, la gritería. Y hay una cantidad de espíritus que identifican al reino de las tinieblas. Pero sabemos también que hay una cantidad de espíritus que identifican los frutos del Espíritu Santo, que identifican a Dios: humildad, mansedumbre, templanza, paz, gozo, fe, benignidad, bondad, paz. Y una cantidad de características que tienen estos espíritus que cualquier persona que lo tiene se puede identificar que es un espíritu de Dios y que por lo tanto es un espíritu que ha sido dado por Dios y es un espíritu que le va a traer a usted, le va a traer paz para que así mismo usted transmita esos espíritus a otra persona. Es por esa una de las razones que cuando una persona se va a dejar ministrar, ¿cierto? Que le imponen las manos, que se va a dejar ministrar, no se puede dejar ministrar de cualquier persona, porque de lo que uno tiene, uno da. Entonces, si viene una persona, si usted sabe, por eso es bueno que sean de testimonio, ¿sí? Que tengan fruto, que el fruto hable por sí mismo. La palabra de Dios dice: por sus frutos os conoceréis. Quiere decir que si hay un pastor, una pastora, un líder, un presbítero de un fruto bueno, porque está el bueno y está el malo, pero si esta persona tiene un fruto bueno, entonces usted no tiene problema con que le impongan manos, porque le va a transmitir de lo que tiene. Si tiene fe, le transmite fe. Si tiene gozo, le transmite gozo. Pero si es una persona llena de amargura, de odio, de resentimiento, de falta de perdón, chismosa, rencillosa, pues eso mismo le va a transmitir. Así que uno no puede dejarse estar tocando de todo el mundo, porque esos espíritus se atraen y esos espíritus se transmiten. Entonces Salomón decía esto: el que se junta con necios será quebrantado. Una persona sabia o una persona del Señor, de Dios, que está siguiendo los pasos de Cristo, que está siguiendo los caminos de Dios, se junta o hace amistad con una persona que es necia. ¿Cuáles son los necios? Los rebeldes, los insujetos, los envidiosos, los orgullosos, los rencillosos, los chismosos. Una persona que se junta con este tipo de personas se va a volver igual
en vuelta de un tiempo usted va a ver que ese espíritu que esa persona tenía se le es transmitido a usted y ya usted va a empezar a actuar igual que él. Y dice que será quebrantado. Cuando aquí dice la palabra quebrantado, el que se junta con necios será quebrantado. No le va a ir bien, le va a ir mal, porque el final de estas personas es un final triste. Es un final de soledad, es un final de trato de parte de Dios, es un final de juicio. Entonces, todas las personas que se juntan con ellos les va a pasar lo mismo. Por ahí hay un dicho secular que dice que el que anda sobre la miel o en la miel, algo se le pega. Y esto lo podemos ver hoy en día y siempre lo hemos visto. Vemos personas que ya tienen un conocimiento de la palabra y saben que el Señor los rescató de lo más bajo, de lo más vil, de lo más menospreciado. Y ellos quieren ganarse a sus amigos o amigas, o quieren ganarse a sus familiares del mundo donde Dios ya los pasó de tinieblas a luz. Y vemos cómo por andar hablando, andando, una vez más, siendo inmaduros en la fe, todavía no tenían la madurez para ir a rescatar una persona que se está perdiendo en las drogas, en la prostitución, en el sicariato, en el homosexualismo, en el lesbianismo, en la idolatría. Son principados grandes, mi hermano. Y hay que prepararse para ir a batallar contra eso. No es contra la persona, es contra lo que tiene esa persona. Y usted ya fue limpio. Termina esa persona contaminándote una vez más y por eso hoy en día vemos muchos cristianos apartados, descarrilados y el argumento más fácil es echarle la culpa a la congregación. Le echan la culpa a la iglesia, le echan la culpa a los pastores, le echan la culpa a los líderes. Pero resulta que no obedecieron cuando se les dijo: no se junten con necios porque serás necio. Hay un tiempo, la palabra especifica que hay tiempo para todo. Cuando uno es recién convertido y viene un mundo tan oscuro, el Señor te rescata, te limpia, te lava y hay un proceso en tu vida. Tú no puedes seguir en lo mismo de antes como si nada pasara porque tu fe necesita ser fortalecida, afirmada y establecida. Pero si resulta que una persona no hace caso y va y sigue en ese mundo buscando los amigos que para traerlos de nuevo, para rescatarlos, termina fácilmente siendo tentado y una vez más ese espíritu atraído con el tuyo y termina una vez más quebrantado y haciendo lo mismo que aquella persona. Un ejemplo de eso está en 2 de Samuel capítulo 13 versículo 1 y vamos a leer una historia. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Aquí están hablando de 3 hermanos, ¿sí? Están hablando de 3 hermanos, 3 hijos de David. Está hablando de Absalón, está hablando de Tamar, la hija, y de Amnón, que fue el que se enamoró de Tamar, o sea, su hermana. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Y este le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? O sea, ¿no me lo vas a contar a mí? Mire cómo empiezan las malas influencias o los espíritus contrarios a venir. Empiezan con hablar. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado a quien escucha. Esas personas que vienen así suavecito, con una apariencia de piedad, con una apariencia para dañarte tu oído, para traerte chismes, traerte contienda, división, para hablar mal de tus pastores, para hablar mal de la iglesia, para hablar mal de los líderes, para hablar mal de esto y de lo otro, y hablan mal del vecino, hasta hablan mal de su propia familia. Con esas personas hay que tener cuidado porque detrás de eso hay una artimaña del enemigo y viene por ti.
Entonces así vemos hoy en día en las congregaciones. Y uno tiene que, como hijo de Dios, tener cuidado de esto para que usted no caiga en la trampa de estos espíritus errantes. Y que a lo último, por usted tener compasión y pesar de ellos, termine usted igual que terminaron ellos. O sea, quebrantado. Así fue este hermano de los hijos de David. Y viene y le dice en el oído: ay, venga, usted me va a encubrir qué es lo que le pasa, porque usted está como flaco. Cuénteme qué le pasa, a ver si yo le puedo ayudar. Eso era lo que trataba de decirle este hermano de David, el hijo de David, a su hermano. Entonces, después de esto dice: y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar, para que me dé de comer y prepare delante de mí algún vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo. Y vino el rey a visitarle, y dijo Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas, para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo: ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó, e hizo hojuelas delante de él, y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó de delante de él. Mas él no quiso comer, y dijo a Amnón: echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba, para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. Y dice: no hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. Y dice: te ruego pues ahora que hables al rey, o sea, a su padre, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón: levántate y vete. Ahí usted puede continuar, porque sigue la historia donde se desencadenan terribles acontecimientos, mi querido hermano. Y como dice aquí la palabra, terminaron quebrantados. ¿Qué pasó con este hombre? Eran 3 hermanos. Uno le descubre porque el otro lo persuadió. Por eso usted tiene que tener cuidado con quién usted está hablando sus asuntos personales, porque esa persona te puede dar un mal consejo y termina usted peor de lo que estaba. Hay muchas personas que cuentan su vida íntima a otro porque le dicen: ay, hermano, ¿qué le pasa? Lo veo raro, lo veo triste. Ay, cuénteme, ¿en qué le puedo ayudar? Teniendo ustedes consejeros espirituales. Y viene la persona confiada y le cuenta, pero esa persona no es íntegra y tiene un espíritu que no es el espíritu de Dios. Y viene y te mete cizaña, te mete rencilla y te saca del propósito de Dios. En este momento, este hombre, Amnón, estaba enamorado de su hermana Tamar. Mas sin embargo, él no había hecho nada, no tenía una idea. Él decía: pero es que si ella es virgen, yo no le puedo hacer tan mal. O sea, él pensaba y meditaba y decía: no, yo no puedo hacer eso.
Pero vino otro a persuadir, a que le dijera qué era lo que le pasaba. Él abrió su corazón como hacen muchos, le contó su vida, le dio un pésimo consejo y esta persona fue y lo hizo. Y dice que después de violar a su hermana, dice que la aborreció. O sea, se le quitó la venda que él tenía de un supuesto amor que no era así, porque él confundió el amor de hermano. Entonces, si hubiera sido otra persona que tuviera un espíritu de Dios, le hubiera dicho: no, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo vas a hacer eso? Es nuestra hermana, el rey, mira las consecuencias, mira lo que va a pasar, no se hace aquí en Israel así, no es la ley. Algo hubiera pasado, pero él escuchó. Es como cuando Eva escuchó la serpiente, la escuchó. Y lo peor de todo es que si usted se pone a ver, hay personas que están así, derechitas, caminando en el propósito de Dios. Están bien, están alimentadas, son ovejas que tienen pasto. Y viene una víbora usada por el diablo a hablarle, a dañarle el oído, a contaminarlo y a sacarlo del propósito de Dios. Eso sí, a los inmaduros en la fe que se dejen dañar. Este hombre aquí fue muy inmaduro y por ese espíritu que él tenía, él cayó. Ahora, ¿por qué cae una persona así cuando otro viene a persuadirlo, a seducirlo? O sea, el diablo a través de esa persona. Es porque en su corazón había algo. No había un 100% de integridad ni un 100% de fidelidad. Había algo que no estaba bien desde el principio. Por eso hay que tener mucho cuidado con tu corazón, porque todo lo que tú atesores en el corazón, todo lo que hay allí en el corazón, de eso habla tu boca, y donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si usted es una persona llena de avaricia, ahí está su corazón, ese es su Dios, la avaricia. Si usted es una persona idólatra, ese es su Dios, la idolatría. Si usted es una persona chismosa, ese es su Dios, el chisme, y así sucesivamente. Algo había en el corazón de este hombre que cuando el otro vino de parte de Satanás a hablarle para dañar su integridad, para dañar su imagen y para traer consecuencias a su vida, le cedió. Algo había, porque ninguna persona va y cae porque otro le diga. Todos tienen la voluntad permisiva de parte de Dios y el libre albedrío, que es el cual usted decide qué hacer o qué no hacer. Satanás no tiene su voluntad. Dios no tiene su voluntad. Usted tiene libre albedrío. Usted verá a quién le entrega su voluntad. Pero es muy importante saber en qué entorno te estás rodeando. La palabra de Dios dice que es necesario que el trigo crezca juntamente con la cizaña. Pero no porque el trigo crece con la cizaña al mismo tiempo, no quiere decir que entonces el trigo se va a enredar con la cizaña y va a salir una especie diferente. No, después dice la palabra que cuando Cristo venga, Él apartará el trigo de la cizaña. Y a la cizaña la quemará y la echará fuera. Y al trigo lo cogerá, lo segará y ese es el que va a entrar al cielo. Así que mi querido hermano, usted que hoy me escucha, familia, amigos, si usted me está viendo por primera vez, esto que estamos leyendo es una historia de los hijos de David, donde después de eso, Absalón mata a su hermano Amón, porque él se llenó de rabia por lo que le había hecho a Tamar, su hermana. Y por esa razón vemos hoy en día cantidad de ministerios, cantidad de personas, cantidad de familias divididas, por tan solo haber escuchado a alguien que tenía un espíritu diferente al suyo y terminó usted uniéndose junto con él. Nosotros, como hijos de Dios, nos tenemos que unir, pero es al Espíritu de Dios, no a los espíritus contenciosos o a los espíritus que andan por allí necios y errantes, porque no hallan reposo en ningún lado. Hay cantidad de personas así, errantes. No tienen nada y quieren contaminar a otros para que tampoco lo tengan. No quieren afirmarse en Dios y a los que medio ven firmes van y los sacuden hasta el punto de desviarlos. No les gusta sujetarse y a los que se sujetan van y le dañan el oído para que no lo hagan.
No les gusta servir en la iglesia y a los que sirven llenos de odio, llenos de ese resentimiento, llenos de celos, llenos de envidia. Seducidos por eso van y le dañan el oído a otro para que el otro tampoco lo haga y no se sujete. Estos espíritus, como les decía yo, que se atraen, hay algo en el corazón que es persuadido por lo que otro venga a decirle. Ejemplo, una persona que es chismosa. Si a mí viene una persona chismosa a decirme un chisme de alguien, yo que no comparto ese espíritu le voy a decir, un momentico, qué pena con usted. Si usted me viene a hablar algo de su vida, con mucho gusto, deje que esa persona que tiene boquita venga y cuente su problema, venga y diga qué es lo que pasa. Pero hay cantidad de personas diciendo, a mí no me gusta el chisme, pero cuando viene un chismoso, sí que se prestan para escuchar el chisme. En su corazón hay algo. Tal vez usted no sea un chismoso así declarado, pero en su corazón hay algo, una raíz que le gusta escuchar, que le gusta mirar, que le gusta dar opiniones. Y ahí es donde viene el problema y uno de los errores más grandes que el cristiano no puede cometer, porque o si no va a terminar quebrantado. Hay personas que le dicen a uno, no, pastor, es que yo me junto con tal persona. Uno les dice, cuidado, esa persona anda en rebeldía, esa persona es insujeta, esa persona es esto, esa persona es lo otro. Cuidado, porque uno como pastor quiere cuidar su rebaño y sus ovejas. De esos lobos rapaces que quieren venir a comérselas, a contaminarlas. Y hay personas que son todavía muy nuevas en la fe y le responden, pastor, es que me da pesar con esa persona, de pronto esa persona, yo la haga cambiar de opinión. Cuando esa persona tuvo quien le aconsejara, tuvo quien le guiara y tomó una decisión en su vida persuadido por Satanás. Porque los espíritus malos son malos. Usted no puede venir a decir que los espíritus malos son buenos. Los espíritus contenciosos, rebeldes, chismosos, eso es malo, eso es del diablo. Si fuera un espíritu apacible, sabio, consejero, bondadoso, sujeto, que repudie lo que es la desobediencia, entonces es un espíritu de Dios. Porque nosotros tenemos que imitar a Cristo Jesús. Y entonces después de toda esa tragedia que pasa tan solo por haber escuchado un mal consejo. Si este hombre, Amnón, no hubiera escuchado lo que le dijo su hermano, él no hubiera cometido este delito con su hermana y no la hubiera llevado a la deshonra, como continúa la historia diciendo. Tampoco se hubiera buscado una muerte como la que encontró en mano de su hermano. Entonces vemos de que una persona que comparte lo que otro dice termina fracasado, termina exiliado, termina apartado, termina ya lejos. Dice la palabra en Proverbios 17:17. En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustias. Cuando uno tiene un amigo que te lleva, que se preocupa por ti, que te lleva a buscar la bendición, la salvación, ese es un verdadero amigo. Pero esos amigos de hoy en día que la gente se consigue, que comen en el mismo plato, andan para todos lados juntos, y cuando tú estás haciendo algo malo, tu amigo te lo tapa. Como es tu amigo, entonces se queda callado y le parece que está bien lo que estás haciendo. Si estás en fornicación, en chisme, si andas en cosas extrañas, si de pronto estás consumiendo drogas a escondidas de tus padres, alcohol, haciendo cualquier cosa extraña a escondidas, que todo lo escondido es del diablo, por eso Dios siempre lo saca a la luz. Y dice aquí la palabra que entonces no será un verdadero amigo, pero el verdadero amigo es el que te ama. El que te dice, mira, cuidado, ahí hay un hueco y te vas a caer. El verdadero amigo es el que se preocupa por ti. El que en vez de sacarte del propósito de Dios te quiere introducir. El que te anima, el que te apoya, el que te abraza, el que te consuela. El que viene y te da un buen consejo en los momentos de dificultad. Ese sería un buen amigo. Y dice la palabra que en todo tiempo ama a el amigo. Y es como el hermano en tiempo de angustia.
Pero si vemos esto a lo contrario, ¿cómo sería si Él está diciendo aquí de que debemos de amar al amigo? Entonces, ¿qué pasaría con el que no es amigo, con el que no es íntegro, con el que es hipócrita, con el que tiene una careta de amistad, pero por dentro ni siquiera le importa tu vida? Esas personas así no te ayudan, esas personas así no te aportan. Es como cuando un joven se mete a las drogas y esa persona comparte ese espíritu en su mentalidad y dice, no, yo no le veo nada de malo, esto es bueno, en su razonamiento. Y va y le ofrece a otro y le dice lo mismo, su mismo concepto, esto no es malo, esto es bueno, probala, te va a hacer olvidar de tus problemas. Entonces el otro, persuadido porque cree que el otro es amigo, lo hace. Y cuando lo hace, termina envuelto como él. En una mezcla de cadenas que te tienen con grilletes, metido en una celda. Y después vemos cómo los dos están consumiendo las drogas y están consumiendo su vida al fracaso. Asimismo, esto es un ejemplo con las drogas, pero asimismo es el alcohol, la prostitución, el lesbianismo, el homosexualismo. No puede ser que una persona que no comparta ese espíritu mantenga o conviva con una persona así, porque a lo último ese espíritu te va a contaminar y vas a terminar haciendo lo mismo que esa persona. Si tú no estás firme en los caminos del Señor, tú no te puedes meter a terrenos desconocidos porque puedes terminar igual que esa persona. Proverbios 2:20. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. Estaba diciendo aquí Salomón. Entonces dice, así andarás por el camino de los buenos. Le estaba demandando seguir caminando en el camino de Dios, en el camino, seguir a esas personas que te llevan a la bendición, que te dan buenos consejos, que no te andan todo el tiempo llenando tu mente y tu cabeza y tu vida de chisme, porque eso trae ruina, eso trae fracaso. Y una persona rencillosa es lo peor, es la peor amistad que una pueda tener. Y por esa razón dice que tienes que andar por el camino de los buenos. Ojo con quién estás andando, ojo con quién te estás juntando, ojo con quién estás comiendo, a quién estás todo el tiempo cercando. Ojo, no vaya a ser que sea una persona mala o perversa, porque te llevará por ese mismo camino. Y no olvide que la palabra habla de dos caminos. Está el camino ancho y está el camino estrecho. Y usted no puede andar escuchando a esas personas porque usted va a terminar igual. Y dice que las personas buenas andan con los buenos y en caminos de buenos. Y que siguen las veredas, o sea, los caminos de los justos. Una persona justa es una persona que no se mete en ninguno de este tipo de problemas. Una persona justa, la que busca todo el tiempo el reino de Dios. Una persona sabia, una persona que se hace distante a todos estos problemas e inconvenientes. Una persona pacificadora. Y dice en los Salmos 119:63. Dice que debemos ser el compañero de los que temen a Dios y guardar sus mandamientos. Mire lo que dice la palabra. Que tenemos que ser compañeros de los que temen a Dios. O sea, que si usted quiere ser sabio, ande con personas que temen a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Usted quiere ser sabio, usted no quiere andar mezclándose con esos espíritus errantes, usted no quiere andar compartiendo el mismo espíritu que se atrae con otro, entonces júntese con esas personas que temen a Dios, que saben que Dios es el único juez sobre la tierra, que saben que Dios es el único proveedor, que es el bondadoso, el grande, esas personas que buscan la presencia de Dios, que hablan de Dios, que transmiten a Dios. Porque cuando usted se sienta a hablar con una persona inconversa, usted lo único que le escucha son malas palabras, puro chisme. Usted se sienta a hablar con esa persona y son burlas. Cualquier cosa, pero nada edificante. Y tu espíritu, que es diferente, se siente como aburrido, se siente como que choca con el otro espíritu. Los envidiosos, los arrogantes, los orgullosos, solamente hablan de lo superficial. Usted hable con una persona orgullosa y solamente habla de lo físico, solamente habla de lo exterior, solamente habla de las cosas.
Es estresante hablar con personas vanidosas, orgullosas, porque tu espíritu no comparte eso. Y uno dice, pero no es necesario ser así. Pero como esa persona tiene un espíritu diferente al tuyo, no te va a escuchar. No te va a escuchar. Entonces más bien uno como que coge camino. Y aquí la palabra nos enseña que debemos de andar por ese camino, el camino de justicia, que debemos de andar con esas personas que temen a Dios. Que en vez de usted estar hablando y hablando, más bien usted viene y saca la sabiduría que mora en usted de parte de Dios. Y antes esa persona que te está hablando de tanta cosa del mundo se llama la atención y dice, bueno, me interesa saber lo que estás diciendo. ¿Cómo así que hay un Dios que salva? ¿Cómo así que hay un Dios que restaura? ¿Cómo así que Dios cambió tu vida? Contame. Y usted se sienta a contarle las maravillas de Dios. Y esa persona termina tan impactada que termina queriendo lo mismo que usted. Ay no, llévame a la iglesia. Yo quiero buscar de Dios también. Yo quiero que lo que vos sentís, yo también sentirlo. Yo quiero que así como son tus hijos, también sean los míos. Yo quiero que así como es tu hogar, también quiero que sea el mío. Y empiezan a querer de tu sabiduría, a querer de lo que tú tienes, de la gracia de Dios. Entonces, eso es lo que dice la palabra. Y dice que debemos de ser ese compañero de los que temen a Dios. O sea, para mí un compañero es una persona que está todo el tiempo ahí, que te acompaña, que comen juntos. Qué bueno sería que hoy en día la gente se reuniera para orar, se reuniera para buscar a Dios, los que se reúnen en este tiempo que no se puede reunir y que muchos se reúnen. O que cuando pase todo este tema de la pandemia y el COVID-19 se reunieran, pero no a lo que se reúnen hoy en día. A chismosear de cada hermano que va a la iglesia, a chismosear de los pastores, de las hijas de los pastores, de los hijos de los pastores, de los líderes, de todo el mundo, a querer santificar con su lengua o a querer ayudar o aportar a punta de chisme, cosa que jamás se va a lograr. Qué bueno sería que se reunieran a leer la palabra, a compartir opiniones bíblicas, a que se ayudaran con preguntas que de pronto no entienden y que cada uno las pudiera sacar su punto de vista. Que digan, vamos a orar por Colombia, vamos a orar por los municipios, vamos a orar por la familia pastoral, vamos a orar por nuestros líderes, vamos a orar por todos aquellos que sirven a Dios porque tienen pruebas, procesos, señalamientos, persecuciones. Pero debería de ser así. Salmos 1:1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Mire tremendo lo que dice esta palabra. Bienaventurado, o sea, bendito, bendito 3 veces. El varón, la persona que tuvo valentía y que no anduvo en consejo de malos. Ese va a ser bienaventurado. Así como este hombre Amnón tuvo una recompensa por lo malo que fue con su hermana. Asimismo, cuando uno busca el consejo de Dios y no busca el consejo de las personas perversas, malas consejeras, entonces va a ser bienaventurado. Quiere decir de que usted va a recibir 3 veces bendición por no andar escuchando consejos de gente perversa. Y mire lo más tremendo, ni estuvo en camino de pecadores, o sea que se juntó con ellos para andar queriendo usted ganárselos a ellos y ellos terminaron ganándoselo a usted. Bienaventurado es el que con ellos ni se junta, ni camina, ni habla. Porque aquí dice que no anduvo en su camino y que no se ha sentado, como quien dice, con ellos ni se sienten. Aunque hay otra palabra allá en Corintios que lo dice. Pobre persona. Pobre aquel que está rodeado de esos necios. Pobrecito, va a ser quebrantado. Así que mi hermano, si usted de pronto no lo sabía y está andando con gente así, es mejor que antes de que sea demasiado tarde, usted coja su camino y se aparte. Es mejor apartarse, hermano, que quedarse ahí y después lamentarse. Y la palabra lo dice, estos son consejos bíblicos, mis queridos hermanos, consejos que la palabra nos da para poder obtener una mejor vida aquí en la tierra y conforme al corazón de Dios.
Los Salmos 44 dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no miró a los soberbios ni a los que se desviaron tras la mentira. Dice bienaventurado, o sea, va a ser bendecido por Jehová toda persona que puso su confianza en Dios y no en otro hombre. Hay gente que está poniendo su confianza, su fe, su familia, su porvenir en hombres. Que bienaventurado es el que no, en vez de estar confiando en la gente o en lo que dice la gente, confía en Dios. Su Dios no es un hombre, no es Dios de personas. Todos nos equivocamos, todos somos hechos de carne y en algún momento de nuestra vida hemos tenido errores. O cometemos errores o los vamos a cometer, porque somos humanos. Por eso la confianza nuestra no está en los hombres, está en Dios, porque Él no se equivoca, Él no falla, Él no traiciona. Y por eso dice, y que no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. La persona soberbia es una persona insujeta, rebelde. Así como lo fue Saúl. Saúl fue una persona soberbia, por la cual Dios desechó desde su corazón. El soberbio es arrogante, es orgulloso, el soberbio es rebelde, es insujeto. El soberbio se cree producto terminado, no consiente que nadie le diga nada. El soberbio cree que siempre tiene la razón y que el resto de personas está equivocado. Y hay que tener cuidado con esto, mis queridos hermanos, porque son espíritus que se atraen. Y hay mucha gente soberbia por ahí andando. Y a veces se juntan a querer dañar a otros, así que tenga cuidado. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno, que llamándose hermano fuere fornicario o avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón. En el tal ni aún comáis. Primera de Corintios 5:11. Estamos hablando de una persona y aquí lo especifica. Dice así: con ninguno que llamándose hermano. Ojo, está hablando de los cristianos, entre comillas, que se dicen ser cristianos, se dicen ser hermanos en la fe y terminan buscando la forma. Buscan la forma y terminan contaminándote. Dice la palabra que con estas personas ni siquiera comáis. Y aquí especifica una pequeña lista. Dice fornicarios, ávaros, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué si se supone que se llama hermano en la fe, está haciendo esta cantidad de pecados voluntarios? Pecados que uno deja cuando conoce a Cristo. Y se queda con los involuntarios. Otros con los que uno lucha hasta que los vence. Son gigantes. Y aquí dice fornicarios, porque hay gente que se dice ser llamada hermana y hermano, hermana en la fe. Y andan fornicando con dioses paganos, con dioses ajenos. Andan idolatrando otros dioses que no es Dios. Andan mirando y poniendo su mirada en otras cosas. Fornican en su corazón. Otros dicen ser hermanos y no quieren salir de ese pecado de la fornicación, que es una maldición que ataca, literalmente ataca el cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. Avaro, esas personas que tienen un espíritu de avaricia, y este va ligado con el que está acá último, que dice ladrón. Ávaros y ladrones en el pueblo de Dios, ¿cómo así? Sí, mi querido hermano, hay gente que idolatra al Dios dinero, ponen su corazón en el Dios dinero, la avaricia que tienen, roban y se vuelven ladrones porque no le dan a Dios lo que es de Dios y se dicen llamar hermanos cristianos, porque para mí el cristiano es el seguidor de Cristo. Y si hay algo establecido en la palabra de Dios, aquí, leyes, estatutos, principios, mandamientos, hay que cumplirlo, hay que someterse a la palabra. Y hay muchos diciendo yo soy cristiano, yo soy hermano en la fe, gloria a Dios, aleluya, voy para el cielo, pero están robando a Dios. Están haciéndose los de la oreja mocha con Dios. Y es que la pandemia, y es que la crisis, y el COVID-19. Y resulta que muchos todavía siguen laborando, siguen recibiendo bendición y creen que van a modificar la palabra, toda la palabra que habla de diezmo y ofrendas, no solo Malaquías, toda la palabra, la van a modificar con una pandemia que el mismo Dios está en el asunto. Y no es así. Uno tiene que serle fiel a Dios en lo poco y en lo mucho. Y dice aquí la palabra maldiciente, borracho.
Hay gente que le gusta todavía emborracharse y tomarse que el vino, que porque nada más tiene un solo por ciento de alcohol, entonces yo lo puedo tomar. ¿Qué tiene de malo? Eso no tomar el vino es religiosidad. Esa es la excusa que dicen los que les gusta tomar, que todavía no han muerto ni han renunciado en su corazón a esto. Es que ¿qué tiene de malo una copita pequeñita? Abre el apetito antes de la comida. Yo se la puedo echar a la carne y sazonarla. Otro aliño en el mundo para poder sazonar la carne tiene que ser con cerveza, tiene que ser con aguardiente, con vino blanco, vino rojo. Y tienen esa costumbre y dicen, porque no han renunciado, no han muerto. Miren lo que dice, que con las personas ni nos juntemos. ¿Saben por qué? Porque no tienen testimonio, no tienen fruto. Eso es falta de sabiduría. Gente necia que anda diciendo lo primero que se le viene a la mente. Y no estudian la palabra. Y dice que con estas personas ni siquiera nos juntemos. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Primera de Corintios 15:33 lo dice. Como quien dice, a ver, no se engañe. No erréis, es como quien dice, no se engañe. Las malas conversaciones, ¿cuál es una mala conversación? Una conversación que uno tiene con una persona, mi querido hermano, no solamente de la iglesia, sino también gente en conversa o gente que se ha apartado de Dios, impía, y hablan malas palabras, vulgaridades, chisme va, chisme viene, todo lo que dicen no edifica. Son malas conversaciones. Y dice que eso daña tus buenas costumbres. ¿Cuáles costumbres? Lo que nos ha enseñado la palabra, al cual hemos adoptado y se nos ha vuelto costumbre. Como orar, ya para nosotros es una costumbre, buscar a Dios, ir al culto, son costumbres que nosotros ya hemos adoptado en nuestra vida. Pero esas vanas conversaciones las corrompen, porque hay personas que están hablando, juntándose con otra para hablar mal de la congregación, para hablar mal de los que predican, para hablar mal. Entonces eso termina contaminándote porque hay algo de tu espíritu que todavía le atrae eso y le seduce. Entonces esa persona que está fuerte con su espíritu inmundo, viene y te contamina y terminas tú pensando igual. Así que ojo con esto. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Esto lo dice 2 de Corintios 6:14. Hay muchas personas compartiendo en este momento con los inconversos, con los incrédulos, dice la palabra. Nosotros ya fuimos llamados a la luz. Antes andábamos en tinieblas y podíamos hacer cualquier cosa, que todo se nos era perdonado porque éramos ignorantes, no sabíamos. Pero ahora que conocemos a Cristo, fuimos llamados de tinieblas a luz. ¿Por qué tenemos que nosotros unirnos en un yugo desigual para compartir pensamientos, para compartir costumbres, para compartir tiempo con personas que no le agradan a Dios, que no buscan a Dios y que son incrédulos porque no quieren creer en Dios? Si usted invita a una persona de estas a un ayuno, a un culto, le dicen, ay no, qué pereza, yo no quiero ir por allá. Y usted dice, bueno, está bien. Pero si te invitan a una fiesta, al cristiano le da pena decir, no, mira, yo no quiero ir por allá porque no comparto lo que ustedes hacen. ¿Qué hace un cristiano escuchando una cantidad de música inconversa? ¿Qué hace un cristiano escuchando cómo todos arrean madres y cómo todos dicen una cosa y la otra si su espíritu no se siente bien ahí? Pero hoy en día vemos muchos cristianos que sí se sienten bien en fiestas paganas, que el 31 de octubre se disfrazan, pero son cristianos que andan en chismes, en contiendas, en enemistades, en murmuración, andan visitando brujos, adivinadores, pero son cristianos. Andan robando a Dios y dicen ser cristianos. La pregunta es, ¿por qué entonces se comparte esto? Es porque hay algo en el corazón que no tiene 100% de fidelidad e integridad. Y lo que hacen esas personas, usted, su espíritu que tiene, lo comparte y se agrada. Por eso está ahí. ¿Qué tiene que ver? Dice aquí la palabra, la luz con la tiniebla. ¿Qué tiene que ver? Que tus amigos te inviten a cosas paganas, a cosas que desagradan a Dios y que tú no tengas la valentía, que tú no tengas tu entendimiento o tus principios, tus fundamentos bien cimentados para decirle no voy a ir porque no comparto eso. Antes lo hacía, ya no lo hago, ya soy cristiano.
así se burlen, así lo menosprecien, pero usted está agradando a Dios. Que hay un ejemplo de personas que compartieron el mismo espíritu, un ejemplo en la palabra. Y yo sé que ustedes se saben esta historia. Vamos a contarla rápidamente. Dice vamos a ir a Hechos capítulo 5 versículo 1. Dice así: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lazo como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. ¿Por qué sucedió esto? Ellos tenían una heredad y la vendieron. Iban a dar sus diezmos, sus ofrendas. Pero entró la avaricia en el corazón de Ananías y dijo: no, pues entonces vamos a serruchar al Señor. Démosle una parte, Dios entiende. Dios entiende que esto es mío y pues la verdad es mío y pues yo nada más le quiero dar esta parte a Dios. No tenían integridad. Y así convinieron y se fueron delante de los apóstoles. Y mintiéndole a los apóstoles, creyendo que le estaban mintiendo a los hombres, no entendían, no tenían la sabiduría para entender que le estaban mintiendo a Dios, al Espíritu de Dios que estaba en estos hombres. Y al mentirle al Espíritu Santo, entonces el apóstol Pedro le dijo: ay, Ananías, ¿por qué mentiste? ¿No era tuya la heredad? ¿No era tuyo todo? ¿Por qué mentiste? ¿Por qué tentaste al Espíritu de Dios? Había un espíritu en Ananías que no era el mismo espíritu que estaba en Pedro, porque el espíritu que estaba en Pedro era el Espíritu de Dios. Por eso le dijo: por cuanto no me mentiste a mí, sino al Espíritu de Dios que está en mí. Y el espíritu de Ananías era un espíritu de avaricia, no era el mismo espíritu, estaban conteniendo ellos como espíritu. Y después viene la esposa sin saber lo que había pasado con él y hace lo mismo, y ella también muere. Ellos dos tenían un mismo espíritu. Ella no sabía qué le había preguntado al apóstol Ananías. Ella no supo nunca nada de la conversación, si eran ellos dos solos, y él murió. Ella ni siquiera sabía que él estaba muerto. Y llega ella y dice lo mismo que el esposo. Y entonces cae también muerta, porque ellos dos sí tenían el mismo espíritu, mas el del apóstol no. El Espíritu de Dios es un espíritu de verdad, es un espíritu que no engaña, y ellos tenían un espíritu engañador. Y por esa razón, Dios, el mismo Dios del cielo, no le agradó y pasó y sucedió que murieron. Y murieron en mentira, en engaño. Y compartieron el mismo espíritu, pero hay alguien el cual nos enseñó a compartir un espíritu diferente. Vamos a ir a Mateo capítulo 11 versículo 29, dice así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí podemos ver que el espíritu de Jesús era un espíritu de influencia. Era un espíritu santo, era un espíritu de humildad. Y él viene y les dice: aprendan de mí. Como quien dice: a ver, yo tengo un espíritu diferente. Cristo no vino aquí a compartir el espíritu de ellos. Él vino a marcar la diferencia, a tener su propio pensamiento, su propia convicción. En este tiempo hay gente que no tiene convicción de nada. Y aquí viene Cristo y les dice: a ver, yo vine a traer un gobierno. Yo vine a traer el reino, a acercar el reino de los cielos a este mundo. Y viene Cristo y les dice: aprendan de mí, porque soy manso, porque soy humilde.
Y si usted aprende de mí y tiene el mismo espíritu mío, entonces hallará descanso para tu alma. Y esto es una promesa, mi querida iglesia. Si usted quiere tener el mismo espíritu, que sea el mismo espíritu de Cristo. La palabra dice, y el apóstol Pablo lo dijo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Si hay alguien a quien imitar, se llama Cristo Jesús. No a un hombre, a Cristo. Y si alguien te imita a ti y tú estás imitando a Cristo, gloria a Dios. ¡Qué bendición! Porque esas personas van a terminar en el mismo espíritu que Cristo. Y estas personas, los apóstoles, tenían el mismo espíritu de Dios. Cuando uno no comparte el espíritu con una autoridad, cuando uno no comparte el espíritu con una persona que Dios ha establecido y te ha puesto como mentor, como guía, entonces tu espíritu es diferente. No quiere decir que el espíritu malo es el del mentor. Quiere decir que algo está pasando con tu espíritu. Hay muchos argumentándose, echándole la culpa a las personas que andan en oración, a las personas que andan buscando el rostro de Dios, a las personas que ayunan, a las personas que leen la palabra, que la escudriñan. Y empiezan a hablar cosas. Y no comparten el mismo espíritu de esas personas y creen que los que están buscando a Dios son los que están equivocados. Y ellos que andan en su insujeción creen que están bien. Son espíritus contrarios, mi querida iglesia, y usted no se puede dejar engañar. Y dice la palabra, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, si usted tiene el Espíritu de Dios sobre usted, usted tiene que ser una persona mansa, humilde de corazón, una persona enseñable, una persona que se deja guiar, una persona que le gusta escudriñar las escrituras y no le da pereza, una persona que no se la pasa metida en las redes sociales escudriñando la vida de otro, sino que se la pasa compartiendo la palabra, hablando de Cristo, enseñando, abrazando, consolando, dando un buen consejo. Este es un espíritu bueno. Es el espíritu por el cual usted se tiene que dejar persuadir. Cuando venga una persona llena del Espíritu de Dios, usted atiéndalo. Con esas personas usted sí se puede sentar a comer, porque van a hablar de temas interesantes, van a hablar de cosas que le agradan al espíritu suyo y él no se va a sentir triste. Él no se va a sentir ahí desconsolado por lo que usted está hablando o escuchando, sino que se va a sentir en su ambiente, porque van a hablar de cosas que le agradan al espíritu, cosas edificantes, cosas que te van a llenar a ti. Y te van a hacer cambiar de opinión si tienes de pronto un mal concepto de algo en tu vida. Y por esa razón nosotros tenemos que ser como Cristo, imitadores de Cristo. El espíritu que usted tiene que imitar es el de Cristo, el que tiene que dejar entrar a su vida. No esos espíritus errantes, rebeldes, no. Espíritu de Dios sobre tu vida. Eso es lo que tú tienes que dejar entrar. Un espíritu santo, un espíritu lleno de sabiduría, un espíritu apacible, de justicia, de amor, de gozo, un espíritu que te enseñe la palabra, un espíritu que te saque de la comodidad, de esos conceptos errados que el mundo te ha metido. Y esto era Cristo. Ahora, vemos que en medio de los discípulos había uno que no compartía el mismo espíritu de Dios. Estando Cristo con ellos, en todo el tiempo que fue enseñado, nunca compartió el Espíritu de Dios. Y este personaje identifica a todos los personajes que se visten de una fachada cristiana, pero por dentro tienen el viejo hombre arraigado, son lobos rapaces, son hipócritas, doble cara, son personas con una doble moral, que te dicen una cosa pero en realidad están sintiendo otra y la sacan después. Estos son los típicos lobos vestidos de oveja. La avaricia, lo mentiroso, lo tramposo, lo traicionero que era Judas. Él, por mucho que anduvo con Jesús, jamás compartió lo que Jesús hacía. Más bien él compartió el espíritu de los escribas, de los fariseos. Él sí compartía ese espíritu, porque con ellos se juntó para poder entregar al maestro. Y él estaba allí con ellos. Por eso al principio les decía que es necesario que el trigo crezca juntamente con la cizaña. Pero no quiere decir que porque el trigo creció con la cizaña, o sea, Judas se levantó al igual que todos los apóstoles, entonces todos eran igual. No, cada uno tenía su propia convicción. Así que mi hermano, tenga usted su propia convicción. No se deje de llevar por las apariencias, ni de estar guiando por otras personas. Busque el consejo de Dios.
Vaya a sus mentores, a sus líderes, a sus pastores y busquen un buen consejo. Está dejando entrar cualquier cosa extraña a su vida o está sintiendo atracción por espíritus que no le agradan a Dios, sino al pecado, a la carne. Entonces usted tiene que reflexionar, mi querido hermano. Y si usted está imitando a Cristo, gloria a Dios, sígalo haciendo, porque eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No importa lo que diga el mundo, no importa lo que digan las opiniones, las diversas opiniones de las personas sobre usted. Usted tiene que agradar a Dios, usted tiene que servirle a Dios, usted tiene que cambiar por Él y compartir el Espíritu de Dios. Y si hay personas de influencia en tu vida, a esas personas valora, porque son las personas que temen a Jehová y son las personas que valen más que oro. Esos consejeros, esos buenos amigos que en el momento de la angustia van a estar contigo. A esas personas valora. A lo que no sirve, sácalo de tu vida, porque te está contaminando. Y esa es la palabra que el Señor quería traer para el día de hoy, para que nosotros cojamos conciencia de que Cristo es celoso, Dios es celoso, y a Él no le gusta compartirnos con nadie, y menos que andemos por ahí como ovejas sin pastor, no. Entonces vamos a orar, vamos a entregarle este tiempo al Señor, vamos a agradecerle a Dios por la palabra. Así que cierre sus ojos, vamos a orar. Señor y Padre precioso, venimos delante de tu presencia para darte la gloria, la honra, la alabanza, el reconocimiento. Padre, te bendecimos, mi amor, bendecimos la vida de cada hermano que hoy se conecta con nosotros, que nos ven. Gracias por sus vidas, gracias por aquellos que recibieron la palabra y la atesoraron, la dejaron implantar en su corazón para traer un fruto que permanezca en sus vidas. Yo bendigo la vida de cada familiar, de cada amigo, de cada persona, de la congregación que hoy se conectan con nosotros. Los bendigo, yo declaro cielos abiertos. En el nombre de Jesús yo declaro que toda mala influencia, toda persona, toda víbora que ha venido a dañar lo bueno que hay de Dios en ellos, Señor, tú la alejas, la cancelas. Tú, Padre amado, estás en el asunto, defendiendo a tus hijos, tu pueblo, defendiendo, Señor, tu iglesia, porque tu palabra dice que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Y hoy declaramos tu presencia, tu favor, tu cobertura, la protección que viene de parte de Dios sobre todos aquellos que en esta mañana se conectan con nosotros. Padre, a ti te damos la gloria. Te bendecimos, Señor. Declaramos, Padre eterno, que toda persona que nos ve por primera vez y que no ha recibido a Cristo en su corazón, hoy lo recibe. Y si tú me estás escuchando, repite conmigo: Señor Jesús, hoy me arrepiento, hoy me despojo de todo lo que yo tengo en mi corazón que no es tuyo. Y te pido que entres a mi vida para que la laves, la limpies, la cambies. Renuncio a toda obra de la carne, a todo pecado voluntario. Y te pido que escriba mi nombre en el libro de la vida y no lo borres. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, querida iglesia, en este tiempo estamos gozosos por compartir con usted esta palabra. No se olvide, si este mensaje fue de gran bendición para su vida, compartir el link con su familia, con sus amigos, para que también la palabra de Dios pueda edificarlos a ellos. No importa si están aquí en Zarzal o no están, la palabra de Dios edifica en cualquier lugar y en todo tiempo. Y si usted es de aquí de Zarzal y quiere visitar en algún momento nuestra congregación, nosotros somos la Iglesia Cruzada Cristiana Fuente de Vida. Así que lo invitamos para que siga nuestras páginas, para que le dé like, para que toque la campanita de notificación y se suscriba a nuestro canal, para que cuando subamos un video o para cuando estemos transmitiendo en vivo, usted sea el primero en enterarse. Muchas gracias, iglesia, que Dios me los bendiga.